Capítulo 9. Enséñales a tus hijos a orar. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Pareciera que los niños tuvieran un deseo natural de orar. Muy pocos pequeños rehúsan inclinar gozosos su cabeza y dar gracias o pronunciar una oración antes de dormir. Les gusta orar. Aún el bebé en su silla le encanta el ritual. Juntar sus manos, cerrar bien los ojos, inclinar la cabeza sobre sus manos recogidas, echar uno o dos vistazos y repetir algo que suena como amén al terminar la oración. En momentos de temor o duda, los niños también sienten la necesidad de orar, se sienten motivados a hacerlo. Recuerdo muy bien que una maestra de una escuela pública en Los Ángeles me contó que el primer día de clase después de que ocurriera el terrible terremoto de 6,8 grados, sus pequeños estudiantes se reunieron alrededor de ella, la abrazaban cada vez que se presentaban réplicas del terremoto en la zona. Uno o dos niños incluso pidieron que se orara por ellos o que los acompañara en la oración. Debido a que la ley prohibía que mi amiga orara con sus estudiantes, hizo lo que estaba a su alcance. Reunió a niños y les permitió inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos en un momento de silencio y orar en silencio como pudieran. Estoy segura de que en tu infancia te raspaste una rodilla, o dos, o sufriste una caída desagradable, o más. Y tal vez, como yo, acudiste a tus padres. De algún modo, papá y mamá solucionaba todo y en poco tiempo, ya que te sentías mejor. Y si fuiste aún más afortunada, tus padres oraron contigo en ese momento. Nuestras dos niñas, con tantas caídas, rasguños y magulladuras propias de la infancia, acudían a Jim o a mí. Nosotros escuchábamos, las cuidábamos, las besábamos y consolábamos. Tratamos sus heridas. Alguna vez fuimos a la sala de emergencias para que les cerraran una herida y oramos. Con el paso del tiempo, las caídas, rasguños y magulladuras se trasladaron al plano de las relaciones interpersonales, con sentimientos heridos, amistades rotas, separaciones y pérdidas. Aún hoy, cada vez que nuestras hijas ya mayores tienen excelentes noticias para contarnos o algún sufrimiento o decepción, nos llaman. Y entonces de nuevo nos alegramos o lloramos, nos preocupamos y buscamos solucionar, ayudar o consolar según sea el caso. Y siempre oramos, en ese mismo instante, por teléfono. Amada Madre, la oración es importante para nuestros hijos en cualquier edad o etapa de la vida. Nosotros bendecimos e inspiramos sus vidas cuando nos ven y oyen orando. Cuando oramos por ellos y con ellos, y sobre todo cuando les enseñamos a orar. Es otra manera de amarlos, es algo que les enseñamos para toda la vida, especialmente para el futuro cuando no siempre estaremos cerca y tendrán que enfrentar todo solos. Además, es otra forma de enseñarles a servir a Dios con el gozo y el privilegio personal y ministerial de la oración. La madre ejemplar. Ya conocemos una madre ejemplar en la misión vital de orar y enseñarle a los hijos a orar también. Su nombre era Ana y Samuel era su pequeño hijo. Ana elevó a Dios una poderosa y magnífica oración de adoración en el momento de dejar al pequeño Samuel en el templo en Silo, en 1 Samuel 2 del 1 al 11. Y es probable que junto a ella, de rodillas, estuviera el pequeño Samuel, de solo 3 años de edad. No es de extrañar que el pequeño Samuel, que con seguridad escuchó una poderosa oración salida del corazón de su madre, se convirtiera en un gran hombre influyente. Vemos primero que el niño Samuel ora y habla con Dios en el santuario en 1 Samuel 3 del 3 al 20. Acerca de esta escena, Matthew Henry comenta que Samuel adoró al Señor allí, pues hacía sus oraciones. Su madre, al prepararlo para el santuario, tuvo especial cuidado en enseñarle lo que sería su labor allí. Más adelante, vemos al niño hecho hombre, profeta y sacerdote que ora. No demos lugar al pecado de la falta de oración.
por la nación en tiempos de gran agitación. Samuel ora en 1 Samuel 7:9. También ora por un rey para el pueblo de Dios en 1 Samuel 8:6. Ora también porque Dios demostrara su desagrado con el pueblo por haber pedido un rey en 1 Samuel 12, 17 y 18. También con un corazón afligido por la desobediencia del rey Saúl en 1 Samuel 15:11. Ora también para discernir la voluntad de Dios y ungir al nuevo rey, David, en 1 Samuel 16 del 1 al 12. Podríamos preguntarnos, ¿dónde aprendió a orar con tal fervor y diligencia? Tal vez en las rodillas de Ana. Otras madres que oraron. Un día memorable para mí fue cuando leí por primera vez este llamado para las madres. La madre idólatra lleva a su bebé al templo del ídolo y le enseña a poner manitas en su frente en actitud de oración mucho antes de que pueda pronunciar siquiera una palabra. Tan pronto puede caminar, le enseñan a recoger algunas flores o frutos o poner un poco de arroz en una hoja de plátano y ponerlo en el altar del ídolo. Tan pronto puede pronunciar los nombres de sus padres, se les enseña a presentar sus peticiones ante las imágenes. ¿Quién ha visto jamás a un niño pagano que pueda hablar y no orar? Madres cristianas, ¿por qué tantos niños crecen en esta tierra que Dios ha iluminado sin aprender a orar? Debo admitir que mis hijas crecían sin aprender a orar. Permití que pasaran días, años y oportunidades sin enseñarles a mis hijas a orar. Este relato me conmovió tanto como madre que lo guardé. Y para ser sincera, fue el combustible que necesité para avivar la llama de la oración en sus corazones. Otras madres me mostraron cómo enseñarles a orar a mis hijas. Y, como verás, también guardé sus palabras de inspiración después de leerlas. Valerie Elliott Shepard, una madre de 8 hijos. Escribió esto en su ilustre madre, Elizabeth Elliott. Cada noche al acostarme, ella cantaba y oraba por los dos. La biografía de Billy Graham dice que la madre de Billy lo alentaba a participar, empezando con una corta oración repetida de antemano en el tiempo devocional familiar y a memorizar versículos de la Escritura. Sin importar lo que los niños digan o hagan, todos quieren saber acerca de la oración. De hecho, como vimos antes, el 91% de los adolescentes de 13 años oran a Dios en su rutina semanal. Al preguntarle a un adolescente qué desearía que sus padres hubieran hecho de otra forma, respondió: debimos haber tenido devocionales familiares con regularidad o al menos orado juntos todas las noches. Otro añadió: si me hubieran ayudado de manera sistemática a estudiar la Biblia y orar, habría estado mejor capacitado para la vida independiente. Por lo general, los adolescentes llevan vidas solitarias, a pesar de que están siempre rodeados por sus amigos. Alienta en ellos la convicción de que Dios se interesa por ellos y por todo lo que los perturba o tensiona. Cada vez que pasen a una nueva etapa o deban decidir acerca de sus actividades, anímalos a orar. Claro que oras con ellos, pero guíalos también a la oración personal. Ofréceles como un regalo un cuaderno especial según su personalidad e intereses, un estilógrafo que le guste y muéstrales cómo hacer y actualizar una lista de oración. Ayúdales también a establecer un horario que incluya 5 a 10 minutos de oración. Y antes de todo, que te vean y escuchen orar. Tu ejemplo y dedicación son los mejores maestros. Las madres me preguntan siempre cómo hacíamos Jim y yo para tener momentos devocionales en casa con adolescentes. Algo que practicamos era asegurarnos de que todos estuvieran despiertos y levantados. Luego, cada uno a solas dedicaba 30 minutos a su tiempo devocional. Era el momento de quietud para todo. Se cerraban las puertas y todo estaba en calma. Ignorábamos lo que nuestros adolescentes hacían detrás de su puerta. Tampoco entrábamos por sorpresa ni golpeábamos la puerta para cerciorarnos de lo que estaban haciendo.
En cambio, les brindamos la instrucción, la estructura, los libros, las herramientas y el tiempo necesario para el crecimiento espiritual, que incluye la oración por cada aspecto de sus vidas. No puedes llevar a tus hijos a un nivel más allá del tuyo. Un recorrido por tu día. Cuando tengas un minuto para ti, y me río al decirlo, examina tu rutina normal y vuelvo a reír. Piensa en aquello por lo cual tú y tus hijos deben dar gracias y en lo que necesitan la ayuda de Dios. Luego muéstrales el camino. ¿Es acaso la hora del desayuno? Dale gracias a Dios por la comida y ora para tener un buen día. ¿Es acaso el tiempo devocional? Cuéntale a Dios lo que has aprendido y pídele su ayuda para ponerlo en práctica. ¿Acaso es momento de trabajo o labores cotidianas? Pídele ayuda a Dios con el desarrollo del carácter, porque tus hijos trabajen de corazón para el Señor, no solo para mamá. Como aparece en Colosenses 3:23. ¿Es hora de la salida para la escuela? Hagan una breve oración juntos y dense un abrazo. ¿Es hora de estudiar en casa? Ora para que Dios te ayude a enseñar con claridad y para que tu hijo aprenda, para que ambos hagan un buen trabajo. ¿Es hora de hacer tareas? Enséñales a tus hijos a pedirle ayuda a Dios para cada proyecto. ¿Es la hora de llegada de la escuela? Alaba a Dios por otro día de aprendizaje y por el regreso a salvo al dulce hogar. ¿Es hora de la merienda? Agradece por la comida otra vez y ora por la actividad siguiente, por lo que cada uno se dispone a hacer. ¿Es hora de ir a trabajar? Despide a tus hijos mayores con una oración y un beso. Lo necesitarán. El mundo afuera es difícil. ¿Es hora de comer otra vez? En cada comida recuerda que debemos participar de los alimentos que Dios creó con acción de gracias, tal como aparece en 1 de Timoteo 4:3. ¿Es hora de dormir? Ora con el mismo sentir de Susana Wesley en su oración para terminar el día. Te alabo, Dios, por un día bien vivido. Otra sugerencia, no solo ora con tus hijos, acuéstalos con un beso. Como madre, aspiro al mismo sentir del apóstol Pablo. Él le dijo a aquellos por quienes oraba: os tengo en el corazón, en Filipenses 1:7. Y puesto que tengo a mis hijos en mi corazón, igual que tú, oro siempre y fervientemente por ellos. ¿Cómo impulsar la oración? Ayuda mucho a impulsar a tus hijos para enseñarles a orar. Sé creativa y previsora. Hazle preguntas. No solamente los moverás a orar, sino que tendrás una idea de lo que ocurre en sus vidas. Empieza con algo sencillo. Para los más pequeños, empieza con un amén, sincero y en voz baja. Luego sigue con oraciones más largas para dar gracias a la hora de comer. Enséñale a completar frases como: Jesús, gracias por... Jesús, por favor, ayúdame a... Jesús, por favor, ayúdame a... Para que... Impúlsalos a orar más tiempo por bendiciones grandes o pequeñas que se presentan en sus vidas. Luego aumenta la complejidad a medida que crecen. Pregunta: ¿por qué te gustaría darle gracias a Jesús esta noche? ¿Hoy? ¿Ahora mismo? No olvidemos decirle gracias a Jesús. A cualquier edad, desde la más temprana, pueden responder esta pregunta y orar en consecuencia. Ora para que tus hijos persistan en lo que han aprendido y se persuadan sabiendo de quién han aprendido. 2 de Timoteo 3:14. Pregunta: ¿qué te preocupa? ¿Por qué estás triste? Hablemos de eso ahora mismo con Dios. Él puede hacerse cargo de eso. Y de paso, conversar de los asuntos que los inquietan, grandes y pequeños, y enséñales a poner toda su ansiedad sobre el Señor, como lo dice 1 de Pedro 5:7. Pregunta: ¿cuál es el mayor reto que enfrentarás hoy? ¿En qué te gustaría pedirle ayuda a Dios? Pidámosle ahora.
Los niños mayores experimentan tensiones en la escuela, exámenes, calificaciones, desempeño, etc. La presión de los compañeros, amigos y amigas, exigencias escolares y la presión de hacer lo correcto y hablar de su fe en Cristo. Pregunta: ¿tienes algún amigo especial por quien podemos orar? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que lo ayude? Este aliciente mueve a los niños a pensar en otros aparte de sí mismo, empezar a tener conciencia de otros y de sus necesidades, y a interesarse por los demás. Al incluir a otros en sus oraciones diarias, su carácter crece. Pregunta: ¿en qué crees que tu papá, hermano o hermana necesitan ayuda? ¿Qué gestos de amabilidad puedes practicar para alegrar sus días? Pidámosle a Dios que nos ayude a todos. Nunca es demasiado pronto para cultivar el amor familiar. Orar siempre, por todo. Los escritores del Nuevo Testamento resumieron la importancia de la oración en nuestra vida. Debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Efesios 6:18. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar unos por otros. Santiago 5:16. Orar por todo. Filipenses 4:6. Orar con eficacia. Santiago 5:16. Y con persistencia. Hechos 6:4. El objetivo es enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, ya que nuestra intención es obedecer estos mandatos. En el ir y venir de la cotidianidad familiar, dale mucha importancia a la oración. Como solía decir mi antiguo pastor, la oración es la respiración espiritual. Cada vez que inhalamos debemos exhalar una oración. Madre, esa es tu misión con tus hijos. Enséñales con tu vida que la oración es la respuesta natural y primordial ante cada circunstancia. A continuación, 2 ocasiones más que ameritan tu oración espontánea, tu respiración espiritual. Ora con sus amigos. Cuando tus hijos invitan a sus amigos, vecinos o compañeros de escuela de todas las edades, da gracias con ellos en la mesa a la hora de la merienda. Si tus hijos invitan a otros a dormir en casa, ora por cada uno en el momento de arroparlos. Si en medio de una conversación sus amigos te cuentan un problema o una inquietud, ora con ellos, como haces con los tuyos. Eres una madre que ora, eso es lo que haces. Ora por teléfono. Cuando nuestra familia regresó a casa del campo misionero, nuestras hijas ya eran adolescentes. Como niñas misioneras, de vuelta de los Estados Unidos, de un momento a otro, pareció que venían de otra época. Estaban como fuera de lugar, culturalmente rezagadas. Me sorprendió ver que al entrar en la escuela secundaria, ellas se empezaron a llamar a casa durante el día, por lo general a la hora de almuerzo. Al principio no comprendí lo que pasaba, pero al fin lo entendí. Ellas no tenían amigos ni nadie con quien comer o hablar. Al hacer una llamada telefónica, su soledad, confusión e incomodidad se desvanecían. Empecé a orar con ellas por teléfono para que el día transcurriera sin tropiezo y les decía que en pocas horas nos veríamos. Jim también oraba con nuestras hijas por teléfono, incluso hasta hoy. Cada vez que llaman, él siempre les dice: demos gracias a Dios, o también oremos al respecto, o no quiero que colguemos sin antes orar. Aunque no lo expresen de manera clara, los niños llaman a casa en busca de seguridad, afirmación, amor, sabiduría y para hablar con alguien cercano que los ama. Si ellos llaman y nosotros no oramos con ellos, entonces podrían haber llamado a cualquier otra persona para recibir un consejo. Podrían llamar a la línea de emergencia y hablar con alguien, pero te llaman a ti para que ores con ellos. Puedes darle lo que nadie más les puede brindar: tus oraciones. Sección Respuesta del Corazón. Aquí hay un principio que he intentado poner en práctica y que aprendí de una mujer mayor. Ella decía: Elizabeth, recuerda que todo lo que haces y dejas de hacer, enseña. Así que cuando oras, también le enseñas a tus hijos a orar. Cada vez que oras con tus hijos, les enseñas a orar. Cuando oras con ellos por teléfono, en el auto, en la puerta, antes de comer, al llegar a casa, al acostarse, con sus amigos, les enseñas a orar.
Y cuando no oras con ellos, les enseñas que la oración no es importante. Así que habla, abre tu boca y ora, ora, ora. No des a tus preciosos hijos la mínima ocasión de pensar que no eres una madre de oración. Lo eres y ellos deben saberlo. Hazles ver y oír tu amor por Dios y por ellos, tu pasión por la oración y por interceder por ellos, como una madre conforme al corazón de Dios que ora. Les enseñarás mucho acerca de la oración. Sección del corazón de un padre. Hace unos años asistí a una conferencia para pastores y de nuevo me sentí retado con la necesidad de enseñarles a mis hijas a orar. Uno de los oradores dio un testimonio de cómo su padre había pasado tiempo valioso con él y sus 2 hermanas cada noche en sus años de infancia. El padre de aquel hombre no era pastor ni teólogo. Era solo un laico en su iglesia, un hombre común que reunía a sus hijos cada noche y les leía un pasaje corto de la Biblia. Le preguntaba a cada hijo el significado del pasaje y les comunicaba sus reflexiones acerca del mismo. Por último, el padre invitaba a cada uno a orar por los sucesos del día y todo lo que les esperaba al día siguiente. Ese padre piadoso terminaba el ritual antes de dormir con una oración que incluía los aportes de todos. El orador dijo además que esta poderosa rutina familiar perduró mientras los hijos estuvieron en casa, más o menos hasta los 20 años de edad. Sobra decir que era de esperarse que por gracia de Dios los 3 hijos se convirtieran en cristianos vigorosos y entusiastas. Quiero animarte a hacer 2 cosas. Primero, asegúrate de orar con tus hijos. No puedes controlar lo que hace tu esposo, que sea cristiano o no, o que desee participar en la instrucción espiritual que le compete a los padres, pero sí puedes controlar tu tiempo y tus prioridades. Como hizo mi madre conmigo, arropa a tus hijos y ora con ellos y por ellos mientras su padre mira televisión en la sala. Solo toma unos minutos. Así como aquel padre dejó a sus hijos una huella imborrable, haz todo lo que esté a tu alcance para pasar tiempo valioso con tus hijos. Si tu esposo es creyente, puedes con mucha oración ayudarle a comprender la importancia de su participación para enseñarles a los niños a orar. Quizá ya lo hace, grandioso. Recuerda animarlo de cuando en cuando por su participación. Con todo, si él no participa tanto como podría o debiera, háblale acerca de lo que has aprendido y pídele que te ayude en esta actividad esencial de la crianza. El padre que mencioné no era un predicador destacado ni un líder eclesial. Era apenas un hombre, un padre que amaba a sus hijos y a Dios y cuyo anhelo era que sus hijos lo amaran también. Así que ora para que juntos, tú y tu esposo, piensen en enseñarles a sus hijos a orar. Uno de los deberes más solemnes y prioritarios que tenemos como padres cristianos. Sección Pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. 1. Memoriza el Padre Nuestro. ¿Quieres saber por dónde empezar? Empieza como Jesús con sus discípulos, sus hijos, por así decirlo. Los discípulos de Jesús lo vieron y oyeron muchas veces orando, hasta que le pidieron: Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. Y Jesús les mostró cómo hacerlo, dándole incluso las palabras exactas. Él dijo: Vosotros pues oraréis así, y enseguida pronunció lo que llamamos el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13. Si esa oración es la que los discípulos de Jesús necesitaban, entonces también será de provecho para tus hijos. Como familia, propónganse memorizar y orar esta oración con sus hijos. Repítela en oración de vez en cuando a la hora de comer, antes de dormir y en ocasiones especiales para que todos la recuerden. Número 2. Ora como un estilo de vida. La Biblia dice: orad sin cesar, en 1 Tesalonicenses 5:16. Toma este mandato como tu lema de oración personal, no solo porque debe ser tu actitud como cristiana, sino por ejemplo que debes dar a tus hijos. A fin de permanecer en esta constante actitud de oración, ora todo el día mirando el reloj. ¿Dónde están tus hijos? ¿En qué clase están? ¿Están en la hora de descanso? ¿En un examen? ¿En una exposición? ¿En la hora del almuerzo? ¿Están en el bus escolar?
en una práctica, en un grupo de estudio, en el trabajo, en el grupo juvenil o estudio bíblico, en el auto. Que tus hijos te conozcan como una madre de oración. Número 3. Unan sus voces en oraciones cortas a la hora de la cena. Si tu esposo está de acuerdo y no le molesta, pídele que cada uno en la mesa diga una corta frase para darle gracias a Dios por algún suceso del día. Esta es otra idea. Es útil animarlos a pensar a lo largo del día en aquello por lo cual quisieran dar gracias a Dios en la noche. Si lo haces con frecuencia, tus hijos empezarán a pensar en el día sin necesidad de decirles en lo que Dios hace en su vida para darle gracias. Ellos también serán entrenados para dar gracias en todo, igual como lo dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Número 4. Lee un libro de oraciones. Existen muchos libros de oraciones conocidas o de oraciones de grandes hombres y mujeres del pasado. Los puritanos eran famosos por sus libros de oraciones, entre los cuales estaban The Valley of Vision, el Valle de la Visión. Si a tu esposo le parece bien, él podría leer una oración cada mañana y luego pedirle a todos que añadan una corta oración relacionada con la que ya leyeron. Eso es todo. Si papá prefiere no participar en la oración, entonces practica este ejercicio a solas con tu hijo cuando él esté afuera. Número 5. Crea una lista familiar de oración. ¿Qué mejor forma de enseñarle a tus hijos la importancia de la oración y cómo orar que mostrándole la respuesta a sus propias oraciones? ¿Cómo hacerlo? Creando una lista familiar de oración. Cada día, mientras hablan sobre sus actividades del día y las necesidades de otros, tú o alguno de los chicos mayores se convierte en el secretario y anota en una lista las respuestas a estas preguntas. ¿En qué les gustaría pedirle ayuda a Dios? ¿Hay algún amigo especial por el cual podamos orar? Supe de alguien en la iglesia que necesita oración. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que lo ayude? Esta clase de estímulos también lleva a los niños a pensar en otros e interesarse por otros y sus heridas y necesidades. Cuando tu familia ora por otros, se estimula el crecimiento personal y espiritual. Luego, al final del día, a la hora de cenar o de dormir o a la mañana siguiente, continúa con la oración. Pregunta: ¿cómo ha contestado Dios tus oraciones? Enseguida, anota la respuesta junto a la petición. Conserva las respuestas y rememora la bondad de Dios con los niños siempre que puedan. Muéstrales cómo obra Él en sus vidas por medio de la oración. Número 6. Ora todos los días con cada niño antes de dormir. Es importante que tú, tu esposo o ambos celebren el ritual nocturno. Incluso pueden planearlo. Lo que quieren decirle a cada niño, los versículos que quieren leer, lo que desean orar con cada uno. En los años por venir, tus hijos recordarán y dirán lo valioso que fueron para ellos esos momentos y harán lo mismo con sus pequeños. Es posible que tus hijos protesten al principio, pero persevera. Se irán a dormir y despertarán al día siguiente con la certeza de que alguien se interesa por ellos y de que Dios los cuida. Las oraciones antes de dormir también se volverán el momento propicio para que tus hijos abran sus corazones y te comuniquen sus inquietudes, temores y alegría. ¿Por qué? Porque ellos saben que no tardarás en orar por ellos. Y muchas veces la bendición viene de ellos. Un adolescente contó: mi madre se arrodillaba junto a mi cama en la noche y oraba por mí para desearme buenas noches. Fue durante esas oraciones que ella pudo confiarme sus sentimientos y preocupaciones. No pierdas esos momentos inestimables.